Bueno, perjudicados no van a haber definitivamente, porque se supone que el Consejo Nacional Electoral ha actuado con transparencia. Y ese es uno de estos temas, ¿no? O sea, no deberían haber perjudicados, aunque se estima que el que se benefició de un supuesto fraude, si es que lo hubo, fue el señor Arauz, porque se está viendo, se está mirando que en las actas que se encuentran, él es el que tiene beneficios. Hay parroquias en las que de 3 votos pasa a tener 135 votos. En el acta, perdón, en la papeleta celeste, 3 votos. Y en el acta, 135 votos. Son temas inexplicables. Les saludo de la manera más comedida al doctor Guillermo Bastidas, que ya está con nosotros a través del hilo telefónico. Guillermo, buenos días. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Puede, debe y tiene la Fiscalía y la Contraloría que intervenir en este tema sin tocar el proceso electoral? Una cosa es el proceso electoral en el que no puede interferir. Otra muy diferente es conocer qué se hizo. Otra muy diferente es sacar una copia de la base de datos. No sería exacta aquella, la palabra sería, es una copia de lo que hizo la computadora, lo que se denomina un archivo forense con la finalidad de determinar si hubo alguien que ingresó, quiénes tienen las claves, si se movió o no se movió la fórmula. Esto es importante para la transparencia de las elecciones, mi querido Guillermo. ¿Cuál es tu criterio? Buenos días. Muy buenos días a nuestros amigos de Radio Colosal para la provincia de Tungurahua, para la zona central y el mundo a través de las redes sociales. Bueno, el Consejo Nacional Electoral viene desde hace mucho tiempo bajo la observación y la crítica. No solamente debería ser manifestado de la Fiscalía, sino de todo el pueblo ecuatoriano. El comportamiento no vertical, el comportamiento del Consejo Nacional Electoral no fue tan transparente, lúcido, y por varias ocasiones hemos manifestado como parte del periodismo científico y como persona natural y jurídica que el CNE, Consejo Nacional Electoral, no garantiza y no goza de la confianza de los ecuatorianos. Entonces, la Fiscalía, claro, que de oficio debe investigar un presunto fraude a nivel nacional, porque es de extrañarse que en todo el país ilustres desconocidos, anónimos, arrepentidos y personajes que ni siquiera se explica si presidencia y asamblea es con S o con Z, estén al momento en una segunda vuelta o son los ungidos en las diferentes provincias del Ecuador. Ya tuvimos ejemplos muy claros, mi querido Fernando, que ponen en tela de duda el trabajo del Consejo Nacional Electoral, con la misma presidenta muy cuestionada del Consejo Nacional Electoral, haber aceptado un candidato con una cédula que no le pertenecía, haber permitido que personajes de dudosa trayectoria jurídica penal estén
formando parte de las listas, haber inscrito una lista sin que exista el debido proceso, obviamente nos hace a nosotros desconfiar mucho. Aquí en la provincia de Tungurahua, por ejemplo, fue muy evidente y fui muy claro al manifestarles a quienes fungían de directores que yo no creía en el Consejo Nacional Electoral actual, porque, y lo aceptaron públicamente, que mientras los dirigentes o representantes o veedores de otros partidos políticos ingresaron hasta las urnas, los representantes del partido Sociedad Patriótica, al que orgullosamente lo representé, fueron sacados casi a empujones del recinto electoral al que sí pueden acudir constitucionalmente. Es decir, en el caso de algunas candidaturas, y yo hablo de la personal, yo no sé cómo se contaron, cómo no se contaron, cómo aparecieron los votos del candidato a asamblea Guillermo Bastidas Tello. Y no estoy hablando a través de la herida, sino que personalmente pienso que, obviamente, el pueblo ecuatoriano ya les ha observado. Ahora tendrá que la Fiscalía investigar un presunto fraude en el que posiblemente sí hay beneficiados, pero lastimosamente hay también defraudados, hay también perdedores que son el pueblo ecuatoriano. La denuncia de irregularidad, sí, Fernando. Permíteme la pregunta. Sorpresivamente, el Partido Social Cristiano anuncia que va a interpelar en asamblea tanto al contralor Pablo Celi cuanto a la fiscal de la Nación, Diana Salazar Méndez. Y el que anuncia aquello se llama César Ron. Y es a quien escuchábamos hace un instante. Y cuando le preguntan y le encaran, Ron da marcha atrás y dice que la Fiscalía sí puede investigar y la Contraloría también. Y entonces, ¿de dónde sale ese anuncio amenazante contra el Contralor, contra la Fiscal? Si el propio anunciante, si vale el término, si la persona que actúa como vocero y que le anuncia que les van a seguir sendos juicios políticos en el mismo día, en horas de la noche, frente a cámaras, da marcha atrás sobre lo que dice y afirma de que sí puede investigar la Fiscalía y que también el Contraloría sí tiene derecho a ejercer su labor. Claro que sí, mi querido Fernando. La Fiscalía, como su nombre mismo lo indica, tiene la capacidad jurídica constitucional, al igual, primero la Fiscalía, constitucional, de investigar actos que vayan en contra de la justicia, del debido proceso y salvaguardar los intereses del pueblo ecuatoriano cuando de actos de corrupción y fraude existen en el país. Y aquí no es cuestión de que debe haber motivación o insinuación o denunciantes. De oficio, la Fiscalía debe investigar. No es que aquí hay que amenazar a la señora fiscal. Peor aún, la Contraloría
como su nombre mismo dice, Contraloría, para controlar los actos jurídicos políticos del país, igual de oficio. Así que no vengan quienes forman parte de un Consejo Nacional Electoral que deben algo tener, porque hasta mi abuela decía, quien nada debe, nada teme. Si a mí me llegaría una orden de la Fiscalía en este momento de revisar mi cuarto de estudios, mi laptop, y si hay una orden oficial, vengan, pasen, tomen un cafecito y busquen nomás lo que ustedes quieren encontrar. Pero cuando alguien se resiste y peor aún, amenaza a las autoridades que están cumpliendo con su función y su deber, eso sí que nos tiene con mucha preocupación. La denuncia de irregularidades en la primera vuelta de la elección presidencial del 2021 en el Ecuador crece a cada rato. Yacu ya hizo su denuncia. La OEA habla de que hubo confusión en el anuncio de resultados electorales. Y bueno, el pueblo ecuatoriano mismo se pregunta quién le eligió a Arauz. Porque tú vas por la calle y le preguntas a las personas si votaron por Arauz y dicen, yo no he votado, yo no he votado, yo no he votado, yo no he votado. Y yo me pregunto, ¿quién votó por él entonces? ¿O quién le dio votando? Lastimosamente, los máximos organismos de control a nivel penal y administrativo están, repito, en la obligación de investigar supuestas anomalías en el sistema informático electoral. Y tienen apoyo del pueblo ecuatoriano. Y tienen apoyo de las personas que aceptamos una democracia como la máxima expresión de libertad y justicia. Y que no creemos que la democracia debe convertirse en una tomadura de pelo de los países de América Latina, como decía Saramago. Me quedo pensando en este tema. Mira, lo de la Contraloría es inclusive lógico y normal, porque la Contraloría dictaminó en el 2019, no en el 2020 ni en el 2021, en el 2019 que habían evidencias de temas irregulares en el proceso electoral anterior y se basaba en el tema del software, en el mal manejo y en una serie de cosas. Dio una serie de recomendaciones que aparentemente no se cumplieron. Aparentemente no se cumplieron. Y es el derecho de la Contraloría volver a revisar en este instante. ¿Que se va a demorar 20 días? Sí, pero esos 20 días no obstan, no obstaculizan y no molestan el proceso. Dice el Consejo Nacional Electoral que se pretende obstaculizar el proceso electoral. ¿En qué parte? Si las computadoras de ellos no los van a tocar en estos días, no los pueden tocar. Lo dijo José Cabrera, que está sellado, dijo, y que por lo tanto no se podía ingresar. No, a ver, está sellado y eso significa que nadie lo puede cambiar. Que no se puede tocar. A ver, es que nadie quiere tocarlo, quieren sacarse una copia de lo que hizo la computadora. No una copia de la base de datos, sino de lo que hizo la computadora el día que correspondía, para saber quiénes ingresaron, cómo ingresaron, por qué ingresaron y para qué ingresaron. ¿Qué pasó con el software? ¿Actuó normal? ¿Le dieron nuevas instrucciones? ¿Cambió algo? Esos son temas que se tienen que saber y que no tienen ningún problema. Esto en cuanto a la Contraloría. Y en cuanto a la Fiscalía, inclusive la Fiscalía se comunica con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El día viernes ella conversa con el Consejo Nacional Electoral y se toma la decisión de que se entreguen los documentos que Fiscalía solicite, que se entreguen las copias que Fiscalía estaba requiriendo. Esa es una decisión del Consejo Nacional Electoral,
pero el día lunes Atamaín da marcha atrás. Ella cambia todo. ¿Y quién denuncia aquello? Luis Verde Soto, porque dice que el señor consejero que no tiene ningún problema y que debió haberse entregado, que está violando una disposición del propio Consejo Nacional Electoral cuando ella cambia de decisión. Y ese es uno de los temas que nos preocupa, ¿no? Justamente la fiscal Diana Salazar envía un oficio, si más no recuerdo, el mismo 20 de febrero, junto con la Contraloría, para solicitar respuestas a interrogantes sobre las acciones cometidas o no cometidas por el Consejo Nacional Electoral. En esa comunicación se informa que está abierta una investigación previa F6. Por eso se dispuso que el domingo 21 de febrero agentes del Grupo de Informática Forense de la Policía accedan a los servidores del Consejo Nacional Electoral para recolectar la información y realizar un peritaje. Quienes somos peritos en las diferentes ramas, yo hablo porque soy perito de la Fiscalía General del Estado en asuntos de salud y de salud mental, no comemos cuento. Y entiendo que por más trampilla, por más cambios, modificaciones, deben intervenir para recolectar esa información y realizar un peritaje. Es muy fácil saber si han cambiado los datos. Aquí, querido Guillermo, permíteme que te corte. ¿Pueden los señores peritos decirle a la fiscal encargada, porque la fiscal nacional, la fiscal general del Estado, empieza la causa, pero encarga a una persona, a otra fiscal, y uno termina preguntándose, ¿pueden los peritos decirle, no estamos preparados, necesitamos más tiempo y no cumplir la diligencia? Porque esta diligencia debió haberse realizado el domingo, seguramente no hubiera habido problema. Pero estos señores peritos de la Policía Nacional no asisten el domingo, piden más plazo. Y esto genera ya la reacción de Atamaín, y este es un tema que preocupa, pues, o sea, ya se debió haber sacado las copias que se requería, pero no se hizo por negligencia, digo yo, de estos peritos. Se me queda la duda, ¿había necesidad de tanto de que se los prepare una semana antes, 2 semanas antes, o tienen que actuar cuando se requiere y cuando se necesita? Para eso están, ¿no? Mi querido Fernando, como perito, te puedo manifestar que cuando se me dispone por flagrancia, por la unidad penal, por la unidad de la familia, niñez y adolescencia, que se proceda a posesionarme el día 24 de febrero del 2021 a las 5 de la tarde, o a las 3 de la tarde, o a las 2 o a las 11, es muy claro y contundente que no es que yo me puedo negar. Tengo que asistir a esa posesión. Primero, cuando se me dice que realice un examen psicosomático a una persona que está detenida, no es que yo necesito más tiempo para preparar un operativo. Ese momento, el momento que dispone la señora fiscal, debió haberse cumplido, porque algo está pasando. La diligencia se aplazó y los agentes de la policía solicitaron más tiempo para preparar el operativo. Aquí debemos también llamar la atención a la fuerza pública. ¿Por qué para otras diligencias son
expertísimos. No se supone que desde hace 4 años mismo ya sabíamos que las nuevas elecciones son en el 2021 y los agentes de policía, como el ejército también, tienen estrategias, plan A, plan B y plan C, y debían haber estado muy claros y preparados para un operativo en un asunto que se venía o que se le veía venir y que muchas personas denunciamos las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral. Horas después tengo entendido que la Fiscalía aclaró que la investigación previa que ampara esta diligencia es por el presunto delito de fraude electoral. Esto se desprende de una denuncia presentada por la dirigencia de Pachacútec. Aquí hay mucha tela que cortar por la democracia del país. Aquí en Tungurahua también necesitamos saber, ¿de cuándo acá ilustres muy desconocidos, personas que ni siquiera han tenido la formación académica y la confianza del pueblo, aparecen ahora casi como ungidos por la santa población? Entonces, repito, que solo el poder popular, la organización del pueblo, va a permitir que las diferentes entidades del pueblo respeten la voluntad del pueblo. El asunto de las elecciones es un asunto que tiene que ser revisado por la Fiscalía General del Estado y la Contraloría, y eso no significa una intromisión al proceso electoral, en absoluto. Se va a recabar información del sistema, no va a haber incautación de computadoras o servidores, es decir, el proceso puede continuar normalmente, sino que algo hay. No es que podría retrasarse la segunda vuelta, no tiene por qué retrasarse, salvo que se encuentre, luego de la realización de los peritajes, que obviamente me supongo la designación de los peritos caerá sobre personajes ilustres como son los peritos, transparentes, que dirán la verdad y que saben que cuando nosotros como peritos ejercemos la función, estamos bajo juramento. Eso significa que si se nos ocurre como peritos tapar la verdad, cambiar la verdad, quienes van a la cárcel son los peritos. Entonces aquí habrá que tomar en cuenta que el informe pericial debe buscar lo que se está solicitando. Ahora, Guillermo, tú dices algo hay y el pueblo responde que también piensa igual. Yo también creo igual. Algo hay. Algo no es normal. Pero nos topamos contra un Consejo Nacional Electoral que no quiere que se lo audite, que pretenden decir que ellos son la máxima autoridad en tiempo de elecciones. No. El proceso electoral no se toca y ellos manejan el proceso electoral. Esa es su misión y nadie lo va a tocar. Pero investigar sí se puede y se debe. Y me sorprende que el señor Arauz haya gritado hasta el cielo. Bueno, de él no me sorprende tanto. Del que me sorprende más es de Lasso. El señor Guillermo Lasso también no ha mostrado su enojo y ha dicho que no se tiene que revisar. ¿Cómo así? ¿Qué temen? ¿Qué temen? O sea, aquí, de acuerdo a estas
torpes, negativas, uno se asusta y dice, bueno, ¿y qué les pasó a los supuestos dos ganadores? Y no significa que el señor Pérez haya ganado o que se le haya birlado votos a Pérez. Yo tengo entendido de que hay otros candidatos, como el propio Lucio Gutiérrez, como el propio Isidro Romero, como Freile, que me parece a mí perdieron votos, desaparecieron votos. Se dice que Celi obtuvo una cantidad importante de votos en Manabí y que no se refleja, que cambiaron los votos de Celi. O sea, más allá de nombres, es importante saber si hubo transparencia. Y lo que asusta es que los dos ganadores de la elección, más el Consejo Nacional Electoral, se opongan a que se averigüe, a que se investigue, a que se le dé al pueblo la seguridad de que se ha actuado y se ha respetado la voluntad de la gente, que es importante. Ahora es función del pueblo ecuatoriano, de los actores políticos, de los actores sociales, del pueblo en general, exigir que el Consejo Nacional Electoral debe ser y parecer honesto. Aquí las cosas muy claras. Ya el pueblo debe dejar de temer a sus gobernantes. Los gobernantes deben temer al pueblo organizado. ¿Cómo puede ser posible que con varias denuncias ciudadanas aquí no se haya hecho nada? Y me consta personalmente, habiendo denunciado al Consejo Nacional Electoral en vivo, con la policía al lado, diciendo que están dentro de las urnas personas de los partidos políticos ganadores supuestamente ahora, y que admiten que así es, pero que es que no habían sabido, la policía no hizo nada, el Consejo Nacional Electoral tampoco hizo nada, siguieron pues ahí las personas en el contagio de votos y todo, y aquí no pasó nada. Así que aquí el pueblo tiene que manifestarse. Y como bien tú dices, no nos interesa si el Yacu, si Lucio, si Pedro de los Palotes. Lo que nos interesa es que el Consejo Nacional Electoral debe ser honesto y parecer honesto ante el pueblo ecuatoriano. Porque estos vericuetos y estas telenovelas mexicanas ya nos la conocemos desde hace 14 años, con las apagadas de la luz. Como ya dijimos, ojalá no haya eso, no hubo, pero hay una serie de irregularidades que han sido denunciadas a través de las redes sociales. Así que no nos vengan con el cuento ni con amenazas. Entiendo que la Fiscalía General del Estado y que la Contraloría están en la obligación de solicitar una auditoría y una fiscalización de algo que se ha denunciado como fraude electoral, porque el pueblo no está satisfecho y nosotros no vamos a permitirlo. Tendrán que callarnos para siempre. A pesar de eso, seguirá nuestro pensamiento, porque nosotros vamos a apoyar a que se haga aquello. Ojalá se lo haga a tiempo y que los peritos queden bien claramente advertidos que todas las acciones que ellos hacen son bajo juramento y bajo carga penal en caso de alterar la verdad. Eso
de investigar a través de la Fiscalía y de la Contraloría, que quede muy claro para el pueblo ecuatoriano, no necesariamente significará la anulación del proceso electoral. Aquí deben ponernos en la mesa, no al que se les ocurra o al que el proceso político quiera ponernos. Acá deben entrar a la segunda vuelta las personas que forman parte de una decisión popular. Así no nos guste, pero tiene que ser la decisión popular, con la ignorancia en política, con el analfabetismo político, con el paupérrimo sistema de información que tenemos sobre política en el Ecuador, con todas las falencias que son parte de una sociedad, pero deben entrar a la segunda vuelta las personas que el pueblo, con todas sus carencias en el área política, haya decidido. Aquí no nos ponen personajes, ni nos van a alterar personajes, y debe cumplirse con lo que se ha manifestado. La preocupación que tenemos, y hay que decirlo, es que nadie sabe de dónde salen los votos de Arauz. Y cuando se busca un motivo y una razón, por ejemplo, ¿por qué en Guayaquil ganó el señor Arauz? Nos ponemos a preguntar, a indagar y averiguar, y me dicen que sí, que la gente sí votó por Arauz. ¿Por qué? Porque llegaron con el quintalito de arroz, con el quintalito de azúcar y con el fideo el día sábado, la noche previa a las elecciones, y compraron el voto. En este instante, lo dijo la semana anterior el señor Ángel Polibio Córdoba, hay un ejército, más de 10.000 personas que están buscando votos para Arauz. Ayer decía uno de los entrevistados por Carlos Vera, que llegan a las poblaciones y al grito de censo, censo, sacan a la gente. Y empiezan a pedirles que firmen los documentos, que llenen los documentos pro Arauz. Y me dicen que están comprando el voto, que hay ingentes cantidades de dinero, muchísimo dinero, que están entregando. Y uno termina preguntándose qué pasa. ¿Dónde está el Consejo Nacional Electoral? ¿Dónde están las autoridades? Esta es una descomunal compra de votos. Esta es una elección en la que pretenden pasarnos un fraude colosal. Quieren poner al país, obviamente, en el peor de los sitios, porque aunque traigan mucho dinero y aunque compren el voto, la gente no termina de entender que después, si ponen 100, sacarán 10.000. Así de simple, nos van a volver a robar cara a cara y la gente no termina de entender. Y dicen algunos que las necesidades son esas. Y Vera refería el nombre de esta persona, y es uno de los analistas que Vera invitó el día domingo, y él decía con todas las letras, sí. Y Vera le preguntaba, ¿usted puede probar? Yo lo vi, dice. Yo lo vi, porque fue justamente en mi barrio, yo vi el asunto. Y la pregunta es, ¿y dónde están las autoridades? Porque una cosa es ofrecer cambiar el país, otra es ir a comprar el voto. Por esto ya debería haber sido destituido, por haber ofrecido que va a dar $1,000 a 1 millón de personas tomándolos del Banco Central. Pues, eso es un robo, un desfalco de $1,000 millones que quiere darle a los que voten por él. ¿Y qué no será que tienen derecho los que voten por el otro candidato también? ¿No será que ellos merezcan con más razón? ¿Por qué tiene que dárselo a los candidatos, perdón, a los que voten por el candidato de Marras, por el candidato del correísmo? Esta alerta tiene que ser tomada en serio. No podemos quedarnos simplemente viendo a otro lado, porque lo que estamos viendo aquí es que no se vota por este señor. Mucha gente dice, por él no votó ni el 15% de la población, pero tiene 32, fraude. Otros dicen, se justifica en buena parte porque compraron el voto. ¿Qué mismo está pasando, mi querido Guillermo? El problema de las elecciones y de la llamada democracia en América Latina es el resultado justamente de lo psicosocial y político.
Entonces, esos actores y los actores políticos saben que hay que mantener el sistema. ¿Y quiénes son aquellos? Las personas que todavía, desde el correato hasta el leminato, siguen en funciones. Y como saben que hay una comunicación y una especie de lucha contradictoria que también es un manejo politiquero, al hacernos creer que Correa es diferente a Moreno y que Moreno acabó con el país precioso que dejó Correa, y ahora aparece el otro Salvador que se llama Arauz. La gente y la población que tiene o que adolece de lo que a muchos autores de sociología denominan analfabetismo político y la ignorancia popular de un país con pobreza, miseria, les hace caer fácilmente en la tentación de la demagogia, del populismo, del clientelismo político, y ellos no comprenden o entienden porque su formación política no les permite, desgraciadamente. Entonces, claro que sucedió eso. También me consta y me comentaron pacientes que en algunas comunidades de acá se estaba repartiendo arroz, azúcar, incluso semillas. Alguien me contaba sobre la repartición de borregos. Bueno, ya más vamos a tener ahora. Entonces, todo eso se dio a vista y paciencia de las autoridades, que solamente están viendo el proceder de la gente honesta y trabajadora y de los candidatos que iban a representar de una manera efectiva las funciones desde el Ejecutivo hasta el Legislativo. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Lo que decía Platón: cada vez que nos desentendamos de la política, terminaremos siendo gobernados por pícaros y por ineptos. Eso es lo que va a suceder y va a seguir sucediendo mientras el pueblo no reacciona. Pero ahora sí no les vamos a permitir. Mi querido Fernando, no les vamos a permitir. Y ahora, cada vez que vayamos por las calles, vamos a manifestar al pueblo que se vaya entendiendo un poquito en política, y vamos a ser actores vivos de la política ecuatoriana desde hoy en adelante, porque no vamos a permitir que sigan los mismos mamotretos y las mismas momias representando a una nación o representando a una provincia, y que nuestro pueblo también salga de ese marasmo. No podemos vivir de regalías, de bonitos, de librita de azúcar, de pailita de fritada. Ya es hora de que el pueblo reaccione. Si todos estos mismos actores, por ejemplo, se sometieran a votaciones con personas o personajes con un cuarto nivel de formación, seguro que no entra ninguno. Ahora, doctor, ¿no estamos cayendo justamente en el juego del correísmo, el famoso divide y reinarás? Porque en el tiempo del correísmo, Correa ganaba supuestamente por goleada, nadie decía nada, nadie le veía peros al Consejo Nacional Electoral.
Eso que el propio Correa decía que él manejaba todos los poderes. No sé si por miedo o por qué, pero nadie decía nada. En cambio ahora todo el mundo, hasta el que quedó en último lugar, acusa de que le robaron los votos. ¿No estamos cayendo en hacerle un juego, insisto, al correísmo, cuando deberíamos mirar ya al frente sobre los dos candidatos que queden, el uno correísta y el otro que de alguna manera será la opción contra el correísmo? Mi querido Ramón, el problema del Consejo Nacional Electoral no nace con Lenín Moreno, nace con Rafael Correa, crece con Lenín Moreno y Dios no quiera se reproduzca con Arauz, porque definitivamente todas estas irregularidades lo único que hacen es, sí, darle más protagonismo pues al señor Rafael Correa, al prófugo, digamos, Correa, y que nuestro país esté eligiendo a ahijados de un prófugo de la justicia ecuatoriana. Entonces, eso deberíamos manejar y entender que la Fiscalía deberá realizar las investigaciones necesarias, la Contraloría también, no para tener injerencia en el proceso electoral, ni para nulitar las votaciones, sino para saber frente a quién estamos, quién es de veras del Consejo Nacional Electoral. Pero hecha esta investigación, y si no encuentran nada, también deberían responder por las acusaciones formuladas contra un consejo electoral, o sea, si no encuentran nada. Dudo que no encuentren nada. Hay una gran cantidad de denuncias en las redes sociales, denuncias muy claras, ¿no? Situaciones que en carne propia la hemos vivido. La presencia, como dije, de veedores de otro partido político dentro, en las urnas, por poco estaban dentro de la caja donde se ponen los votos. Entonces no es un asuntito en el que no se va a encontrar determinadas injerencias sobre el proceso electoral. Ya vimos cómo se inscribió un presidente, un candidato a la presidencia sin tener vicepresidente. Cómo se le inscribió a un señor, luego se le retiró, luego se dijo sí, sí, luego dijo no, no, luego sí nuevamente. Cómo está inscrito un señor con grillete. Y así una gran cantidad de situaciones que obviamente dan mucho que desear a estas elecciones. Ahora, pero el tema es que denuncian a través de redes sociales, pero legalmente no hay quien dé la cara y diga, por ejemplo, en el caso de Bucarán, que yo sepa no hubo una sola persona que vaya y presente la denuncia y diga este señor está con un grillete. O sea, nos hemos acostumbrado a través de redes sociales a denunciar, pero no hacerlo legalmente. El problema, Ramón, es que el señor estuvo con grillete y no hay ningún problema. El Consejo Nacional Electoral calificó esa candidatura. Ese es el asunto. O sea, ¿qué puedes denunciar si el Consejo le califica? Ahí no hay forma de denunciar nada. Pues, ¿qué podríamos denunciar? Lo que sí me queda, y entiendo lo que pregunta Ramón, es que hemos perdido 2 semanas, gracias a este Consejo Nacional Electoral, de campaña del candidato que no es que le estemos defendiendo ni que estemos con él porque somos contrarios, pero es la única posibilidad de que no gane otra vez el correísmo, porque este correísmo enfermizo, tú decías hace un instante que nos han gobernado ineptos y ladrones, y tienes razón, pero ahora lo último, los que nos han gobernado no solo ineptos y ladrones, sino que los dos al mismo tiempo. Y esto es lo que tenemos que evitar. Pero y a nosotros nos también preocupa. que la primera vez, por lo menos la primera vez que ganó Correa, ganó porque el pueblo democráticamente fue y lo eligió. Se equivocó, pero lo eligió democráticamente. Lo mismo que ha pasado en Venezuela con Chávez. Probablemente sí, y seguramente sí, pero me reitero, es que estos 15 días que ha prolongado el suspenso el Consejo Nacional Electoral, el único que ha hecho campaña es precisamente Arauz. Lasso no pudo hacer campaña, Pérez tampoco pudo hacer campaña,
Y nos quedamos viendo la cara cuando vemos, por ejemplo, que Arauz sale y dice que ha hablado con el banco, con el BID. Perdón, pero no lo tomaron ni en cuenta. No puede hablar con el BID porque él no es nadie. Cuando nos miente y nos dice que ya ha conseguido las vacunas del presidente de Argentina y le toca salir al presidente de Argentina a decir, no, si las vacunas no son nuestras. Ayer ya salió a decir que las vacunas ya las ha conseguido con Rusia. O sea, basta de tanta mentira, todo esto son mentiras, nada es verdad. Permítame preguntarle al doctor Bastidas, ¿cómo conseguimos un voto responsable? Porque es evidente que tampoco el pueblo es responsable con su voto. Aquí los candidatos asambleístas son arrastrados mayoritariamente por el candidato a la presidencia. O sea, yo voto por un candidato a la presidencia, entonces voto por la lista. Al margen de que sepa o no quién es el candidato a la asamblea en Tungurahua, por ejemplo. Es decir, este no es un voto responsable. O aquel voto de la persona que dice, no, yo anulo, porque a mí, gane quien gane, no me dan nada. Si yo no trabajo, no como. ¿Cómo conseguimos un voto responsable, doctor Bastidas? Lo primero, para tener un voto responsable, uno debe desprenderse de las pasiones, las emociones, los retortijones y racionalizar el voto. Ya hemos tenido de los pseudo revolucionarios Correa, Moreno, ya muchos años, y el país ha tenido como resultado una gran cantidad de pícaros y pícaras que ahora son dueñas de haciendas, y con estos revolucionarios se les olvidó el discurso de Ernesto Che Guevara, que decía que hay que morir por la revolución. Estos la torcieron tan bonito que ahora nos damos cuenta que estos revolucionarios aprendieron a vivir de esta revolución, a vivir del pueblo ecuatoriano. El país no necesita más ni revolucionarios ni revolucionarios. Y Arauz es representante directo de Correa y de Lenín Moreno, que se han peleado simplemente por darle teatro, por darle espectacularidad, para decir que hay que regresar al sistema anterior, nada más. Eso es un manejo politiquero. La llamada izquierda, que no es izquierda, porque los actuales revolucionarios de izquierda dan el discurso con el lóbulo frontal izquierdo, pero comen con la derecha. Estos tienen un doble mensaje. Hablan del imperialismo yanqui, hablan del imperialismo del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado están pidiendo y mendigando una visa para irse a Miami, a Estados Unidos, a hacer compras, y de paso están hablando con el Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y todo. Entonces tiene que ser real la situación. Al pueblo ecuatoriano, yo les digo claramente, quieren seguir viviendo la tortura miserable de un grupo de personajes nefastos para la patria, en su mayoría con sentencias penal y con delincuencia organizada. Necesitamos seguir siendo manejados por individuos que han comprado sus títulos, que han copiado sus tesis, que son personas que lo único que han traído es miseria, muerte, terrorismo de Estado, que han encarcelado al periodismo ecuatoriano, que han hecho que muchos ecuatorianos hayan tenido que salir del país por las amenazas. Eso representa Arauz. Pero el voto de ustedes
ecuatorianos tiene que ser en base a una evaluación. No hay salvadores de la patria. El pueblo reivindica, el pueblo salva y el pueblo ayudará al pueblo al desarrollo. Tenemos que acudir a la misma Constitución. Ya tenemos 4 ungidos para la Asamblea aquí en la provincia de Tungurahua. Y eso lo planteé desde antes. Si no cumplen con sus funciones, hay una veeduría ciudadana y deberemos pedir revocatoria del mandato. Hay que exigirles que señores vayan a trabajar. Señores y señoras, que vayan a trabajar en la Asamblea, que vayan a defender Código Orgánico de la Salud, modificaciones del Código Integral Penal. Queremos verle ya haciendo algún trámite al menos para las vacunas, que no se busque en Argentina ni en Rusia. Se busca a través de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, que tiene un programa, GOVS. Este programa ayuda para llevar las vacunas en el menor tiempo posible. Entonces el pueblo tiene que empoderarse. No funciona el CNE. Vamos, pueblo, organícese, pueblo, piérdale miedo, denuncie. No funciona la Fiscalía, lo mismo. No funciona la Contraloría, lo mismo. No funciona la Policía, lo mismo. No funciona el Ejército, tenemos que exigirles. Ellos se llevan el sueldo que son el resultado del esfuerzo de los ecuatorianos a través de los impuestos. Pero eso sí, digo al pueblo ecuatoriano, por favor, 14 años y no hay carreteras sin sobreprecios, hospitales que tenían sobreprecios y otros que ni siquiera se construyeron, vías de primera para transportar droga. ¿Qué más hemos tenido de esta sociedad? Ciertos bravucones en funciones en las diferentes instituciones del país, hospitales dirigidos por personas que no son médicos, vacunas que no se tramitan. Todo esto tiene el Correato y quedan las cosas bien claras. Correato es Arauz, Moreno, agnados y cognados que siguen trabajando en las instituciones públicas defendiendo no la salud y la educación del pueblo, defendiendo sus propios bolsillos, sus propios intereses y a sus propios patrones. Así que a meditar mucho en las próximas votaciones al pueblo tungurahuense, que es sabio, que se equivoca, pero que no vive en la equivocación. Mi querido Guillermo, como siempre un placer. El tiempo es nuestro peor enemigo, siempre un gusto. Nos da enorme placer recuperar justamente a nuestro comentarista de los días martes. Un gran abrazo. Un gran abrazo igual, Ramón y Fernando.